Levantaré hoy el fundamento, sus calzadas restauraré. Levantaré hoy el fundamento, sus calzadas restauraré. El fundamento bíblico de nuestra fe. Muchas generaciones. Desde Radio Luz a las Naciones, emisora cristiana, deseamos y creemos que es nuestro deber poner a disposición de todos nuestros oyentes esta serie de estudios bíblicos sobre las enseñanzas básicas para la vida cristiana. Restauraré lo que comió la oruga. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Efesios capítulo 2, versículo 20. Levantaré muchas generaciones. Escúchanos en directo o descarga los programas visitando nuestra página web www.fmradioluz.com. El fundamento bíblico de nuestra fe. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 11. Muchas generaciones y su tierra sanaré, dice el Señor. Y vamos a seguir con lo que venimos estudiando en estas programaciones de doctrinas bíblicas y donde estamos específicamente en la doctrina del Espíritu Santo, pero más específicamente o más específico el punto en el que nos encontramos dentro de la doctrina del Espíritu Santo es los dones del Espíritu Santo. Y antes de nada me gustaría tomar lectura, como siempre, en el propósito o el motivo que movía al apóstol Pablo el poder hablar o escribir aquí a los cristianos de Corinto, igualmente que a nosotros, de este fin o este cometido que él tenía en cuanto a la doctrina de los dones del Espíritu Santo. De ahí que dice el versículo número 1, en Primera de Corintios, capítulo número 12, versículo número 1, y volvemos a ver y a reiterar. Este texto creo que es de gran relevancia para con nosotros a la hora de estar exponiendo la doctrina bíblica de los dones del Espíritu Santo. Y Pablo dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y debemos de estar convencidos de este no querer del apóstol Pablo para con nosotros también. Debe de ser algo respetado por nosotros y verlo como lo que en verdad es. El Espíritu Santo nos está enseñando que no debemos ignorar la doctrina de los dones del Espíritu Santo. Y eso es algo que tenemos o debemos de tener bien firme en cada uno de nosotros, porque si nosotros no valoramos este principio del cual expresa y escribe el apóstol Pablo, sin duda alguna bajo la inspiración del Espíritu Santo, pues perderíamos mucho beneficio y estaríamos sacando una porción de las Escrituras donde nosotros decidimos que no es para nosotros o para nuestros días. Pero la Biblia nos está enseñando en una manera concisa y específica que sí es para nuestros días y es para cada uno de nosotros, los cristianos. Estamos exponiendo algunos dones y para ello tomamos lectura en el versículo 4, donde el apóstol Pablo dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo.
versículo número 7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Bueno, ya hemos visto 3 dones y estamos viendo el cuarto don, que tiene que ver con los dones de sanidades, y donde esta sería la segunda clase de la exposición de dones de sanidades. Posiblemente tengamos una más. Es porque la Biblia abarca mucho en cuanto a este don. Y como abarca mucho y es algo que muchas veces no tenemos claro, o a veces hay gran confusión en nosotros o entre medio de nosotros, la Biblia nos está enseñando siempre la verdad absoluta de todas las cosas. Entonces, puesto que tenemos tanto de la verdad de los dones del Espíritu Santo y específicamente aquí de los dones de sanidades, creo que es de provecho también para con nosotros que sigamos exponiendo algunas grandes verdades de las muchas que hay, que no podemos ni tenemos el tiempo para detenernos mucho en ello, pero sí cuanto menos posiblemente demos otra clase más de dones de sanidades. Y lo que vimos en esta primera clase tocante a este don de sanidades o dones de sanidades es que tenemos que entender que si la Biblia nos está enseñando que hay dones de sanidades, dijimos, es por el origen del pecado del hombre en el Edén, donde como consecuencia de que el hombre pecó, existe lo que son las enfermedades. Y no solamente las enfermedades, sino que nuestro fin como hombres en esta tierra será morir físicamente. A menos, como siempre, volvemos a reiterar, Cristo nos lleve, ¿verdad?, en el arrebatamiento, si es que nos tiene en ese tiempo aquí en la tierra. Pero ese es el fin, ¿verdad? No solamente hay enfermedades, sino que moriremos físicamente como consecuencia del pecado que entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Dice que esta muerte pasó a todos los hombres, esta es la herencia que nosotros tenemos del primer Adán, y por cuanto todos hemos pecado, es decir, todos somos pecadores, venimos a este mundo en pecado, nacemos en pecado, y nuestra vida es una vida pecaminosa. Y a menos que el Espíritu Santo intervenga y traiga ese convencimiento de esa gran verdad de nuestra condición delante de Dios, y tomemos esa decisión en respuesta a la obra del Espíritu Santo y a la iniciativa siempre del Espíritu Santo para con nosotros, a menos que esto no acontezca en nuestras vidas, seguiremos estando muertos en delitos y pecados, como todo ser humano hemos venido a esta tierra. Así que una de las cosas que vimos que cuando Cristo muere en la cruz, y es lo que nos estaba enseñando uno de los profetas mayores, como era el profeta Isaías, en el capítulo 53, donde profetiza unos 750 años antes de Cristo. El capítulo 53 es una profecía del siervo sufriente. Es un cuadro perfecto, ¿verdad?, de cómo Cristo moriría en la cruz 750 años antes de su muerte. Y el profeta Isaías está hablando de los sufrimientos del Mesías, de Cristo. Y vimos que hay cierto pasaje, como era el versículo número 4 y el versículo número 5, donde nos está enseñando que cuando Cristo muere, Él murió y cargó con todos nuestros pecados, pero también cuando Cristo muere cargó con todas nuestras enfermedades físicas. Entonces surgía la pregunta, ¿verdad? Si Cristo cuando muere cargó con todos nuestros pecados y cargó con todas nuestras enfermedades físicas, ¿cómo es que aún nosotros seguimos estando enfermos, ¿verdad?, y aún todavía seguimos pecando como cristianos? Y la respuesta a esta pregunta es clara y bíblica. Y es que hemos dicho y hemos visto y hemos expuesto lo que la Biblia nos está enseñando, que el cristiano, cada uno de nosotros, nos encontramos en un proceso de santificación. Es decir, en ese proceso de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas como cristianos, no hay una obra perfecta en cuanto a la glorificación, donde nunca más tendremos sufrimientos o enfermedades o lágrimas o dolor. Eso es algo que solamente estará completo cuando nosotros estemos delante de la presencia
de Dios, o cuando tengamos esos cuerpos glorificados, perfectos. Pero hasta entonces no solamente tenemos enfermedades físicas, aunque Cristo cargó con todas nuestras enfermedades, sino que también como cristianos seguimos pecando. Ya no es el hábito que antes teníamos de conocer a Cristo. Ya no pecamos en una manera donde nos gusta, nos agrada, como antes de conocer a Cristo. Pero sí que es verdad que como cristianos nosotros seguimos pecando, porque aún no somos libres de la presencia del pecado. De ahí que el apóstol Juan nos enseña en su primera carta: si pecáis, dice, abogados tenéis para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Cabe la posibilidad de pecar? Bueno, según la Biblia, sí. Y según nosotros como cristianos sabemos que esta es una gran verdad. No buscamos pecar, ¿verdad? Ya no es la manera de vivir que teníamos antes de conocer a Cristo. Ya no practicamos el pecado. La palabra practicar en el griego es la palabra poieo y significa un hábito continuo. Es una manera, un estilo de estar pecando continuamente contra Dios. Bueno, ahora nosotros en Cristo no es lo que vivimos. Un cristiano verdadero no vive más de esta manera, pecando continuamente contra Dios, ¿verdad? Ahora aborrecemos el pecado. Ahora somos nuevas criaturas porque estamos en Cristo. Ahora no tenemos condenación en nuestras vidas por nuestros antiguos pecados, porque Cristo nos ha perdonado, ¿verdad? O porque Dios el Padre nos ha perdonado en la fe que nosotros hemos depositado en el sacrificio expiatorio perfecto, sustitutivo, donde nos correspondía morir cada uno de nosotros y donde Cristo murió por nuestros pecados, para que tú y yo seamos declarados inocentes, no culpables. Somos justificados. La palabra justificado en el griego es dikaion, y lo que significa es nunca hemos pecado para Dios. Es como que nunca hemos cometido ningún pecado. En la corte celestial de Dios somos declarados no culpables, inocentes, porque ya Dios no nos ve sin Cristo como vinimos cada uno de nosotros a este mundo, muertos en nuestros delitos y pecados, sino que ahora nuestra posición en Cristo, delante del Padre, Él nos ve a nosotros perfectos, completos. Es como nos ve. Y ese ya hemos visto en otras doctrinas, en la doctrina de la justificación, que también estudiamos. Es un punto de vital importancia, de un gran privilegio. Es algo que Dios nos otorga en la persona de Cristo, donde no merecemos, pero a Él le ha placido. Él es quien nos declara a nosotros inocentes en Cristo. Eso es justificados por la fe en Cristo Jesús, y de una manera también muy clara. El apóstol Pablo nos lo enseña en Romanos capítulo 5, versículo número 1. Justificados pues por la fe, dice que tenemos paz para ¿con quién? Para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe, ¿verdad? Nosotros dice que tenemos paz para con Dios. Es una paz, la palabra paz es eirene en el griego, y lo que significa es un descanso, es un alivio que solamente procede de Dios para con nosotros. Es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, que el apóstol Pablo nos enseña, dice que guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa es la paz que nosotros tenemos en Jesucristo. Tenemos la paz de Dios porque estamos en Cristo. Tenemos el perdón de Dios porque estamos justificados en la sangre de Jesucristo y por medio de Cristo. A través de este creer el Evangelio, ¿verdad? La fe no es nuestra justicia, ya hemos hablado también de esto, sino que Cristo es nuestra justicia. La fe es el medio por el cual nosotros somos justificados. Si la fe fuera un tipo de justicia o un tipo de obra, nosotros entonces somos salvos por obra. La Biblia que no es por obra para que nadie se gloríe. Entonces es por fe, porque la fe es el único acto que no cuenta como obra en la palabra de Dios. ¿Sí o no? Entonces no cuenta como una obra nuestra. Entonces somos justificados pues por la fe, por esa confianza, ¿verdad? Pistis en griego, por ese creer, por esa esperanza, por esa convicción que Dios nos ha dado en Cristo Jesús a través de su palabra, por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces ese creer y esa confianza que nosotros tenemos ahora en Cristo por el medio de la fe nos ha salvado.
Y el autor de Hebreos lo dice de una manera también clara y evidente, ¿verdad? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, dice la convicción de lo que no se ve. Entonces la fe es pues la certeza, la convicción, la confianza plena de que amamos a quien no vemos, como decía el apóstol Pedro. Amáis a quien no veis, ¿verdad? Eso es algo tan real como lo que nos enseña la misma Escritura. Pero este es el motivo por el cual nosotros seguimos teniendo enfermedades y vamos a seguir muriendo, o moriremos, ¿verdad? Moriremos, llegará nuestro momento y vamos a morir, y como consecuencia del pecado, sin duda alguna. Por eso vamos a morir también físicamente, y hemos nacido muertos espiritualmente, separados de Dios como consecuencia del pecado. Pero vimos que los dones de sanidades, cuando la Biblia nos enseña de dones de sanidades, es importante, y creo que llegaremos al punto de que por qué viene en plural. Viene como dones de sanidades. Creo que llegaremos, no lo sé si llegaremos o no, pero expondremos por qué ese plural. Y la Biblia también nos lo enseña. No estamos diciendo nada que no venga en la Biblia, que Dios nos guarde de ello. Está en la palabra de Dios y por eso estamos exponiendo estas doctrinas. Pero los dones todos tienen un propósito. Dios es un Dios de propósitos. Y los dones del Espíritu Santo dados al cuerpo de Cristo es con un fin, con un cometido y con un propósito. Una de las cosas importantes que tenemos que entender en cada uno de los dones del Espíritu Santo es lo que vemos en la palabra de Dios. Es un acto soberano de Dios y Dios dice que reparte esos dones en particular a cada uno como Él quiere. Importante también recordar que ningún ser humano tiene todos los dones. La analogía que el apóstol Pablo nos enseña a los Corintios, ¿verdad? Como un cuerpo humano, tomando referencia y haciéndonos entender de que somos miembros del cuerpo de Cristo y que todos nos necesitamos como miembros. Como miembros del cuerpo de Cristo necesitamos los unos de los otros. Y aun cuando hay un don que parece insignificante en la vida del cristiano, no se puede menospreciar. No existe un don más alto o más bajo. Existe un don que Dios ha dado para que la iglesia sea edificada para el bien común o para provecho. Y uno de los propósitos que vimos que tienen los dones del Espíritu Santo es no solamente para edificación de los santos, como también enseña el apóstol Pablo en Efesios capítulo número 4. Tampoco como también vemos a los corintios para edificación, esa es otra gran verdad. Sino que también los dones del Espíritu Santo es la capacitación que Dios nos está dando, ¿verdad? Para que nosotros podamos llevar el ministerio que Dios nos ha dado como iglesia aquí en la tierra. Pero vemos que en los dones de sanidades también tiene otros propósitos que la Biblia nos enseña. Y es lo que hemos visto, o sea, en algunos de los pasajes, uno de los propósitos que vimos es para señal. Es decir, a través de los dones de sanidades, no vamos a estar citando nuevamente los pasajes, pero vimos que cuando Jesús sanaba, había un propósito en los dones de sanidades o en la sanidad en personas enfermas. Y tenía que ver con la señal de que el Evangelio de Cristo estaba siendo anunciado. El reino de Dios había llegado en Cristo Jesús. Y esta era una señal clara y evidente que era manifiesta, ¿verdad?, a través de los dones de sanidades. Pero había otros propósitos y es también el de servicio. Uno de los propósitos que también vemos por medio de los dones de sanidades es que cuando personas eran sanadas, se ponían a servir ¿a quién? A Cristo. Dejaban todo, servía. Entonces hay un propósito en el don de sanidad o en los dones de sanidades y tiene que ver con el servicio. También con el consuelo. En varias ocasiones vemos en el Nuevo Testamento que cuando Jesús o los apóstoles también sanaban, entonces traía consuelo a aquellas personas que estaban enfermas y que acarreaban un dolor y un tormento en sus propias vidas. Junto con el consuelo también vimos que hay otro propósito y es liberación. Cuando actuaba los dones de sanidades, en algunos, en múltiples casos, también traía liberación de azotes, de enfermedades que venían pasando por años, ¿verdad? Entonces eran liberadas. Uno de los más importantes, específicamente, que podemos encontrar en la Biblia, es el que glorificaban a Dios. O sea, cuando los dones de sanidades estaban actuando,
las personas que estaban viendo estos dones, habían personas que glorificaban a Dios, veían con tanta claridad y evidencia la manifestación del Espíritu Santo obrando, que sin duda alguna verían sus corazones miserablemente delante de Dios y ellos glorificaban a Dios. Dice que se convertían, que se arrepentían, ¿verdad? Ahora, no se convertían o se arrepentían a través de un don, siempre será a través del Evangelio, siempre será a través de Cristo, ¿verdad? Pero es un medio por el cual Dios también ha usado, y la Biblia nos lo enseña muy claro, donde traía claridad a otras personas y podían ver que esto era algo sobrenatural, porque cuando hablamos de los dones estamos hablando de algo sobrenatural. Entonces nos encontramos ahora en este siguiente punto de los dones del Espíritu Santo, y yo creo que es importante que nos hagamos una pregunta. Creo que no lo vamos a responder, no nos dará tiempo también de responder hoy, pero ¿qué es lo que ocurre, verdad, cuando Dios nos sana? Eso es algo que también nos concierne y necesitamos tener una respuesta, y la Biblia, que es meridianamente clara, nos lo enseña. Nos está dando la respuesta a esta interrogativa, que bien nos pudiéramos hacer y que yo creo que debemos hacernos, porque es la manera correcta de poder ver la respuesta bíblicamente en las Escrituras. Pero que Dios nos sana. Y ya hemos visto un perfil de la respuesta. Estamos en un proceso donde todavía no somos glorificados. Estamos en ese anticipo cada vez que Dios obra, ¿verdad? El Espíritu Santo sana a través de estos dones. Es un anticipo de lo que será posteriormente cuando tengamos esos cuerpos perfectos o glorificados. Siempre es un anticipo, porque es una gran verdad que vamos a seguir teniendo enfermedades, pero dentro de esa respuesta de Dios para cada enfermedad, no siempre Dios sana cuando nos preguntamos, ¿verdad? O cuando alguien quiere ser sanado. No siempre esos dones operan. La persona que tiene dones de sanidades no siempre opera cuando él quiere o como quiere. ¿Por qué? Porque existe algo que se llama un atributo de Dios, que es su soberanía. Entonces, Dios es un Dios soberano, y cuando hablamos de los dones de sanidades, como en cada uno de los dones, tenemos que hablar de la soberanía. ¿De quién? De Dios, y de los propósitos de Dios que tiene para con nuestras vidas, que en el tiempo presente nosotros no lo vemos, no lo palpamos. Pero hay muchas cosas que algunos de nosotros estamos viendo hoy en nuestras vidas, en nuestro cristianismo, que hace unos años atrás o unos meses atrás no lo veíamos. Y eso es algo que nos enseña la palabra de Dios. Pero me gustaría empezar, antes de poder ver la respuesta al por qué Dios nos sana siempre, en ocasiones, creo que también es importante que expongamos la enseñanza de la oración en cuanto a la sanidad. Este es un tema que es muy especial, porque la Biblia nos enseña a nosotros, y a aquellos que no tenemos, quiero hablar un poco más de aquellas personas que no tenemos dones de sanidades, pero como cristianos, tú y yo somos llamados también a orar por los enfermos, o a creer que Dios puede sanar. Dios puede traer una fe a tu vida y a mi vida en momentos específicos como cristiano, ¿verdad? Donde nos mueve en una manera especial, donde no es común en nosotros, y oramos por cierta persona cuando está enfermo. Yo he podido vivir, por la gracia de Dios, eso en varias ocasiones, y ha sido sanado y ha habido resultado. También he sido sanado yo. El otro día compartía en una experiencia donde estaba en Italia, en una convención, en un encuentro, y me tocaba predicar y no podía, ¿verdad? Tuve un dolor de espalda que caí de rodilla, donde se me era muy difícil. Fue en un momento donde no pude continuar con las clases, y un hermano vino y oró por mí. Y en ese momento yo pude sentir un fuego por mi columna, por mi espalda, y yo me pude levantar y pude acabar mis clases. O sea, esto es algo real, esto es algo verdadero. Y yo sé que ese hermano tiene don de sanidades, para mí lo tiene. Él tuvo esa convicción, esa fe, esa palabra de Dios, impuso su mano sobre mí, sus manos, y fui sanado. Hay cosas que las hemos vivido, ¿verdad? Que son reales, y como esta podríamos contar, yo creo,
algunos de los que estamos aquí, muchos casos. Yo podría hablar muchos casos de los que Dios ha usado en mi vida y de lo que he recibido el beneficio también de hermanos que tienen ese don de sanidad. Y eso es algo tremendo, ¿verdad? Por eso no podemos negarlo. No solamente por lo que nuestra experiencia misma cuenta, tocante a ese testimonio en lo personal de cada uno de nosotros, sino en la verdad de la palabra de Dios, cómo es confirmada en nuestras vidas esa gran verdad, y entre medio también de nuestras vidas como iglesia. Y a mí me gusta, ¿verdad?, este tiempo de animar a que debemos seguir creyendo en el mismo Dios del Génesis que el del Apocalipsis. Es el Dios eterno, no tiene principio ni fin. Es el Dios soberano que hace todo lo que Él se proponga hacer, todo lo que quiere. No hay quien diga qué hace o quien le detenga su mano, como nos enseña en el libro de Daniel. Ese es nuestro Dios, ese es nuestro Padre. Y a veces perdemos un tremendo privilegio, ¿verdad?, en cuanto a este tiempo que nosotros estamos viviendo bajo la dispensación del nuevo pacto. Es decir, del libro de los Hechos en adelante. El nuevo pacto no son los 4 evangelios, ese no es el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento comienza en Hechos, en el libro de los Hechos. Nosotros vemos los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y es un tiempo de la ley. Aunque en la Biblia viene, ¿verdad?, el Nuevo Testamento. Empezamos a leer Mateo y pensamos que este es el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento comienza en el libro de los Hechos. Y Jesús lo dijo bien claramente en la última cena con sus discípulos. Esta es mi sangre, que es derramada para remisión de vuestros pecados. ¿Para nuevo qué? Para nuevo pacto. Esta es mi sangre del nuevo pacto, lo cual Jesús dijo lo siguiente: hasta que yo no derrame mi sangre, bíblicamente no existe nuevo pacto, o nueva dispensación, o Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces, ¿dónde comienza el Nuevo Testamento? En la muerte y la resurrección de Cristo, cuando Él derrama su sangre. ¿Dónde encontramos constituida la iglesia de Cristo? En el libro de los Hechos. Pero nosotros, ¿verdad?, tenemos que ver lo que la Biblia también nos está enseñando en cuanto a esta gran verdad de si debemos o no debemos orar por sanidades o por sanidad. La Biblia nos enseña que sí. Me gustaría ver un versículo que viene en la tercera carta del apóstol Juan, versículo número 2. Y aquí vemos, en primer lugar, cómo la Biblia respalda esta gran enseñanza de la oración por sanidad, y vemos que el apóstol Juan escribía aquí a Gayo. Y nos dice la Biblia en el versículo número 2, dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas, ¿qué? Salud, así como prospera, ¿qué? Tu alma. El apóstol Juan está orando aquí por Gayo. Y la oración es que él tuviera, ¿qué? Salud. De que él estuviera sano, de que tuviera una buena salud. Esto involucra sin duda alguna que los que creemos a Dios, nosotros sabemos que quien hace posible esta vida saludable, no solamente en cuanto a nuestro cuidado, sino cuando hablamos de una enfermedad, es el Dios sanador, que es otro de los nombres de Dios. Y lo que Juan está haciendo aquí, en cuanto a la vida de Gayo, oraba por esto específicamente: que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pero hay otros muchos versículos que nos hablan más claro, más evidentemente, este principio de orar por aquella persona que está enfermo. Y en Santiago capítulo número 5, aquí Santiago instruye a los ancianos de la iglesia a que oraran por los enfermos. Y sin duda alguna no está hablando aquí a personas que tenían dones de sanidades. Pudiera ser. Yo creo que está hablando aquí a la iglesia, en este caso específicamente a los ancianos. Pero la exhortación o el consejo aquí de Santiago es que cuando alguien dice que está enfermo, bueno, entonces hay que llamar a los ancianos de la iglesia y hay que decirles que oren por él.
Y esa oración de fe dice que levantará, ¿verdad?, al enfermo. Ahora, aquí nos habla de simbolismo, ¿verdad? Muchas veces nos vamos a encontrar, por ejemplo, que Jesús sanaba pues imponiendo las manos, o apóstoles. Aquí nos está hablando de ungirlo ¿con qué? Con aceite, pero el aceite no es lo que sana. El aceite es un símbolo del Espíritu Santo. La unción, ¿verdad?, era como se usaba en el Antiguo Testamento en cuanto a ciertos ministerios. Este es el simbolismo de la unción del Espíritu Santo. Es un símbolo. Si algunas veces las personas, yo oro por personas enfermas y he usado el aceite porque es bíblico y está este símbolo y creo que es correcto. Personalmente lo he hecho y creo que es correcto como la Biblia nos enseña, pero digamos que el poder no está en el aceite simplemente es un símbolo. Algunos dicen, y hace mucho énfasis con el aceite, si el aceite fuera la solución, ¿para qué orar? ¿Verdad? No, la Biblia nos está enseñando que lo que hay que hacer es orar, y lo otro es algo simbólico. Jesús o los apóstoles imponían las manos y específicamente Jesús sanaba con la palabra y en otras maneras, ¿verdad? O sea, no nos fijamos tanto en el simbolismo, pero aquí nos está enseñando en Santiago, capítulo 5, versículo número 14, que nos enseña: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Es una pregunta. Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Pero la pregunta es, ¿hay enfermos entre vosotros? Bueno, nos está aclarando en este caso específico de esta porción de las Escrituras que no es que, venga, vamos, quien quiera que sea. Creo que está apartando a personas donde están mostrando no solo un ministerio, sino una vida de devoción a Dios, en este caso hablando de ancianos, y dice, y oren por él. La oración por los enfermos es algo vigente. Si creemos en un Dios que sana, ¿verdad?, debemos de seguir orando por los enfermos. Ahora, hemos hablado sobre personas que reciben dones de sanidades. Bueno, estas personas tendrán más probabilidades y más respuesta de sus oraciones a Dios porque tienen estos dones y podrán ver con mayor privilegio esos milagros o esas sanidades, porque Dios ha querido dar esos dones de sanidades. Pero nosotros como cristianos también debemos orar cuando hay enfermedad o cuando hay enfermedades. Es algo que creo que está en nuestras vidas, en la vida que Cristo nos ha dado, en la persona del Espíritu Santo dentro de nosotros, ¿verdad? Porque creemos en un Dios que es todopoderoso, ¿sí o no? Es otro atributo incomunicable de Dios, el todopoderoso. Entonces, creemos en un Dios que es todopoderoso. Yo me hago esta pregunta: ¿por qué voy a negar que Dios no tiene el poder para sanar y hacer lo que Él quiera? Algunos dicen que en este tiempo ya no lo hace. Entonces, ¿ya no es Dios todopoderoso? ¿Cortamos una porción de su atributo? Sigue siendo el Dios todopoderoso. Entonces, Dios sigue haciendo todo. Él es el Dios de todo lo imposible y soberanamente cuando Él quiere hacer las cosas las hace. Pero a nosotros nos está enseñando a través de la Escritura que nosotros debemos creer y no ignorar acerca de los dones espirituales. Esa es la gran verdad que nos está presentando aquí la palabra de Dios. Ahora, son muchas las veces que encontramos en el Nuevo Testamento este elemento, ¿verdad?, por decirlo de alguna manera, en cuanto a la fe. Dice aquí en Santiago 5:14: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. ¿Y la oración de qué? De fe. Aquí nos está hablando que no es cualquier oración, sino que nos enseña que es la oración de fe. Y esta es otra parte. Pero a veces, cuando la Biblia nos está enseñando de la fe para sanidad, a veces nos está enseñando que es la fe de la persona que está enferma. A veces hemos tenido preguntas, ¿verdad? Y ha habido, creo que no hace mucho, esta pregunta: bueno,
cuando una persona ora por alguien que está enfermo, ¿quién tiene la fe? ¿La persona que está orando? ¿O es el enfermo que tiene la fe para ser sanado cuando oran por él? ¿Y cuál creemos nosotros que es? Las dos. Y no porque creamos nosotros que son las dos, o porque nos guste que sean las dos, o porque nos gustaría que siguieran siendo las dos, sino porque la Biblia misma, esta es la respuesta, la Biblia. Por eso digo, cuando estudiamos doctrinas, exponemos la Biblia. Y la respuesta es esta. Las dos son válidas. ¿Y por qué sabemos que las dos son válidas? Bueno, vamos a ver algunos ejemplos, pero la Biblia nos enseña que son las dos. En Marcos capítulo número 5, versículo número 34, a veces en este punto nos está enseñando de la fe de la persona enferma. Y si vamos al Evangelio de Marcos, en el capítulo número 5, aquí nos está hablando, para resumir un poco y recordar este pasaje, una mujer que tenía 12 años con flujo de sangre. Ella quiere tocar, dice, si tan solamente tocar el manto de Jesús, ¿verdad? Otros pasajes habla del borde del manto. Dice, ¿seré qué? Seré salva o seré sana. Y lo que vemos aquí es que cuando en el versículo número 34, ya sabemos, Jesús sabe que le han tocado, ha salido poder de él. Y dice en el versículo número 34, en el 32 dice, pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto, o sea, quién había tocado, por el cual salió poder de Jesús. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y Cristo le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Aquí la fe, ¿quién la tiene? ¿Quién ora? En este caso, estamos hablando aquí de Jesús con ella, pero vamos a ver otros ejemplos. ¿O quien tiene fe para ser sanada? Bueno, aquí nos enseña que la fe la tiene la enferma. Ella tiene fe, recordamos por no leer el pasaje, creo que hace poco estuvimos hablando de este pasaje, que ella desea si tan solamente tocare. Tenía fe. Y Jesús lo que nos está enseñando, hija, por esa fe que tú tienes, por ese creer, por esa convicción que tú tienes, queda sana. Entonces es una fe que tiene la enferma o el enfermo. Pero también tenemos aquí en Lucas capítulo 17. Leímos el otro día y se nos está yendo el tiempo, pero habla de los 10 leprosos, ¿recordamos? Y uno de los 10 leprosos, el cual la Biblia nos enseña que era samaritano, esta persona dice que regresó alabando y dando gracias a Dios. Pero el versículo número 19, en Lucas capítulo 17, solamente el 19, Jesús le dijo a este leproso, al que regresó de los 10, agradecido por lo que había recibido en su propia vida, el milagro por supuesto de la lepra. Pero en el versículo 19 dice, y le dijo Jesús, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Nuevamente, quien tiene la fe aquí es el enfermo. Por eso digo que las dos son válidas, ¿verdad? Y hace no mucho estuvimos hablando de esto, las dos. No, es quien tiene que tener la fe o es quien ora por ello. Bueno, si paras un momento y abrimos nuestras Biblias, es algo que la Biblia nos está enseñando a todos. Este es un caso, pero también otras veces es la fe de otros los que hace que ellos puedan ser sanados. Y vemos aquí en mismo Santiago, hemos visto, volvemos a leer, pero el versículo número 15, en el capítulo 5, hemos visto ejemplo, hay otros muchos ejemplos, yo creo que todos conocemos, y todos podríamos añadir aquí seguro otros pasajes. Pero con estos dos podemos ver y exponer que aquí hay veces es la fe de la persona que está enferma, pero otras veces es la fe de otros los que trae sanidad al enfermo. Y aquí en Santiago capítulo 5, versículo número 15,
Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Ahora, ¿a qué hace referencia aquí? ¿Es la fe del enfermo? ¿O es la fe de quiénes? De los ancianos. El mismo contexto nos lo está aclarando. Yo creo, estoy convencido, que aquí trata de la fe de los ancianos. Pero está diciendo que esa oración es una oración ¿de qué debe de ser? De fe. Por tanto, esos hombres deben de tener fe en que Cristo sanará. Debe de ser una oración de fe. Siempre es importante en esta doctrina, que trae mucha confusión y un extremo muy peligroso y otro tipo de escasez también peligroso. Como decimos, en los dones hay algo que tenemos que tener, es un equilibrio bíblico, ¿verdad? Pero siempre es bueno tener siempre presente que en este don, como en todos los dones, para mantener el equilibrio bíblico necesitamos seguir exponiendo y reiterando lo que es la soberanía de Dios, siempre. Y eso nos guardará mucho de cometer errores en esta doctrina como en otras, muchas. Pero siempre debe de anteceder a todo lo que ocurra, ¿verdad? El precedente debe de ser el atributo de Dios. Dios es un Dios soberano. Pero aquí nos enseña que a través de la fe de los ancianos, el enfermo puede sanar. Pero hay otros ejemplos. Si nosotros vamos, por ejemplo, a Marcos, capítulo número 2. Evangelio de Marcos, capítulo número 2, versículo número 5. Acordamos un poco aquí, Jesús está en Capernaum y está en una casa, se enteran que Jesús está en la casa, ¿verdad? Y acuden, dice la multitud, Jesús aprovecha, según nos enseña el pasaje, Jesús empieza a predicar el Evangelio. Pero habla de 4 hombres con una camilla y un paralítico. Y si tú vas desarrollando o vamos leyendo este pasaje, nosotros podemos ver que estos 4 hombres cargan con el enfermo en la camilla y viendo que todo está completo, todo está, ¿verdad? La misma multitud está frenando o impidiendo que pudieran entrar por la puerta donde Jesús se encontraba dentro. ¿Y qué es lo que hacen? En aquel tiempo y aquello, ¿verdad? Eran casas bajas, eran como chozas. ¿Y qué hicieron ellos? Bueno, ellos lo que hicieron es que abrieron un agujero en el techo y bajaron al paralítico que estaba en una camilla entre 4. Y dice en el versículo número 5, en Marcos 2, al ver Jesús la fe de ¿quiénes? De ellos. Jesús lo que está viendo es la fe de ellos. Dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son ¿qué? Perdonados. Y yo sé que aquí hay otras preguntas, también no hace mucho hubo la pregunta de que está tratando de salvación, de sanidad. La Biblia, que tiene la respuesta de todas las cosas y que debemos de leer el contexto de todo lo que estamos muchas veces preguntando, nos dice en el versículo 11... Bueno, a partir del versículo número 9, ¿qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete ¿a dónde? Y vete a tu casa. Es importante ver el punto, aquí nos está enseñando de esa sanidad, levántate, ¿verdad? Toma tu lecho, vete a tu casa, sanó. Pero Jesús nos enseña en el versículo número 5 que todo esto provenía cuando vio la fe de ¿quién? ¿De quiénes? De ellos. Así que no solamente es la fe que a veces tiene la persona enferma, como hemos visto esos casos, sino también la fe que tienen otras personas por las cuales ora, o en este caso le acercan a Jesús para que sea sanado. Podríamos leer o podríamos recordar a la mujer cananea cuando está orando. Compartimos ayer domingo sobre este pasaje. Cuando su hija está atormentada por un demonio, ¿verdad? Y la mujer cananea está rogando a Jesucristo a que la sane.
Y Jesús ve, como hemos visto, como, bueno, está no actuando. He venido primeramente para los de la casa de Israel. Esta mujer sigue insistiendo, pero aún los perrillos comen de la migaja que cae, ¿verdad?, de la mesa. Y Jesús dice: mujer, grande es tu fe. Y la hija es sanada, hágase conforme tú has creído. Ahora, la hija fue sanada por la fe que tenía la hija en Cristo, que era la enferma, la endemoniada, o por la fe que tenía la madre. ¿Por la fe que tenía quién? La madre. Vemos esa insistencia, ¿verdad?, hacia Cristo para que sanara a su hija. O la fe que también tenía el centurión romano, en Mateo capítulo número 8, con un siervo suyo, ¿verdad? Y él le dijo a Jesús: tú tan solamente di la palabra, ¿y mi criado qué? ¿Cuándo fue su criado sanado? En el momento que Jesús dijo ¿qué? La palabra. Ahora, el siervo fue sanado, el siervo de este centurión fue sanado por la fe que el siervo tenía, o por la fe del centurión. Por la fe del centurión. Entonces, es una gran verdad que en cuanto a la fe para orar por los enfermos, veces está en el enfermo, y este creo que es un punto importante que tengamos bien claro doctrinalmente, y veces está sobre la persona que está orando. Ambas respuestas son igualmente válidas y debemos seguir orando por ello. Orar por una persona que está enferma siempre tiene que ser también algo según el Espíritu Santo nos ministre. Porque Dios es un Dios de propósito y Él hace una obra en nosotros y entre medio de nosotros que muchas veces no vemos o entendemos en el momento. Pero debe de ser con una dirección, ¿verdad?, del Espíritu Santo. ¿Pudiera Dios mostrarnos o hacernos ver con claridad que no es lo que tenemos que seguir ya orando en ciertos casos? ¿Puede Dios hacerlo? Hay casos, ¿verdad? Y nosotros sabemos que esa es una gran verdad. En todo ello es importante que también tengamos entendido de que Dios sigue hablando, el Espíritu Santo nos sigue enseñando, tenemos que vivir una vida en el Espíritu y ser guiados por el Espíritu, si es que en verdad, como Pablo dice a los Romanos en el capítulo 8, somos hijos de Dios. Entonces debemos tener siempre presente en cuanto a la sanidad, cuando Dios obra sanando, que una de las cosas importantes que siempre tiene que ver con la gloria de ¿quién? De Dios. Eso es algo que no puede faltar. La gloria de Dios, lo que Dios hace a través de nosotros o a través del don que haya podido impartir en dones de sanidades y haya el resultado de la respuesta de Dios, que Dios sane o nos sane, Dios sane o nos sane, siempre debemos de concluir como Pablo concluyó en Romanos capítulo 11, versículo número 36. Porque de Él, por Él, para Él son todas las cosas. Él sea la gloria por los siglos. Y Pablo dice, amén. Eso es lo que no nos puede faltar y lo que debemos de entender, porque eso está hablando de la soberanía de Dios. Pablo expresa desde el versículo número 11 cosas que ni siquiera él entendía y no comprendía, pero sabía que Dios era un Dios soberano, un Dios todopoderoso, un Dios que puede llevar a cabo todo lo que se proponga y nada ni nadie puede interponerse y frenar lo que Dios quiera hacer. Ese es el Dios de la Biblia. Ese es el Dios que nos enseña el salmista en el Salmo 115, versículo número 1. Solamente a Él, solamente es a su nombre. Dice 2 veces en el principio del versículo, no a nosotros, oh Dios, no a nosotros, oh Dios, sino a tu nombre sea dada la gloria por tu misericordia, por tu verdad. A Dios siempre es la gloria, y en esto es algo que no podemos excluir. Tiene que estar vinculado, tiene que estar en nosotros, tiene que haber un recordatorio continuo de que todo cuanto Dios hace, responda o no responda de acuerdo a nuestra petición, la gloria siempre debe de ser dada para Dios, aun cuando no responda conforme nosotros queremos, siempre Él está haciendo lo que es correcto. Entonces, en todo esto que hemos visto, tenemos que tener también una respuesta, ¿verdad? Y a veces damos consejos que no son los consejos bíblicos que la Biblia nos está enseñando, tocante a lo que estamos exponiendo, de los dones de sanidades.
o cuando una persona ha sido sanada o cuando no es sanada, o cuándo puede ser sanado. O es para este tiempo, no es para este tiempo, es siempre, no va a suceder nunca. Yo apuntaba aquí algunos puntos y muchas de las veces no es correcto, ¿verdad?, tener el consejo o decir a cristianos que dejen de orar por sanidad. Y a veces decimos porque simplemente no es un Dios que vaya a sanar o que tiene que dejar de insistir en orar. Bueno, a menos que Dios muestre lo contrario, nosotros estaríamos desobedeciendo lo que nos enseña en Santiago, que hemos visto. Si alguno de vosotros está enfermo, ¿qué hemos de hacer? Orar. No, pero aquí dice a los ancianos. Bueno, pues llama a los ancianos, ¿qué problema hay? Pero aquí nos enseña que debemos orar. Pudiéramos ver otros pasajes, pero no es bíblico. ¿Está entre vosotros alguien enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Hay a veces que pudiéramos decir o pensar o escuchar, ¿verdad?, que bueno, Dios raras veces, esto es algo que usualmente se escucha también, Dios raras veces en estos días está sanando o está haciendo milagros o digamos los dones en vigencia, pero pongamos el que estamos exponiendo. Bueno, si nosotros decimos o aconsejamos o creemos que Dios raras veces está sanando en nuestros días, nosotros no estamos viviendo bajo el principio de la enseñanza de Jesucristo, ni tampoco el principio de la enseñanza primitiva en el Nuevo Testamento. Porque nos está enseñando todo lo opuesto, que es lo bíblico y lo correcto. Entonces, cuando decimos o creemos o escuchamos o aconsejamos que Dios rara vez, en estos días, ya no son los mismos días, ¿verdad?, del libro de los Hechos, o el día de Jesucristo que estaba por la tierra, o de los apóstoles, esto ya es algo raro entre nosotros. Bueno, según la Biblia, no debe ser algo raro. Es la iglesia de Cristo, es lo que Cristo hizo, lo que enseñó, lo que delegó, lo que nos ha dado, es lo que Pablo enseña a los Corintios, lo que nos dice, no debemos ignorar, hermanos, en cuanto a los dones espirituales. Así que sería contradecir todo lo que la Biblia nos está enseñando de acuerdo a la vida misma de Cristo y también a lo que es la iglesia primitiva del Nuevo Testamento en el libro de los Hechos en adelante. Pero también hay otro error y otro peligro que también se escucha. Igual posiblemente no tanto entre nosotros, pero bueno, da igual. Estamos tratando de exponer bíblicamente lo que Dios nos enseña. Y esto es algo muy típico, sobre todo es algo que muy escuchado, yo lo he escuchado, lo he vivido mucho en Latinoamérica, donde Dios siempre sana. Hay ese extremo, mira lo que es el peligro de los dones. Bueno, hay personas que dicen, Dios siempre sana, si tú tienes la fe suficiente, tú serás sano. Y si no eres sano, yo he escuchado esto, decir a cristiano, es que tiene algún pecado o es que está mal delante de Dios. Eso no solamente es antibíblico, ¿verdad?, sino que también trae mucho daño a la iglesia de Cristo. Primeramente, estamos excluyendo la soberanía de Dios. Nosotros nos estamos poniendo como Dios. Por supuesto, no tenemos el sustento escritural para nosotros decir eso, que es lo más importante. No tiene ningún sostenimiento bíblico tal consejo o tal enseñanza. Igualmente, esta es muy peligrosa, ¿verdad? Hay personas que dicen o enseñan que Dios siempre sana en nuestros días si tenemos suficiente fe. Y eso no es lo que nos enseña la Biblia de Dios. Entonces, la respuesta equilibrada que nos enseña la palabra de Dios y que es lo que estamos tratando de exponer es que ante todo, si queremos tener un equilibrio en todo ello bíblico, ante todo, Dios, hemos dicho, es soberano. Eso debemos recordarlo siempre. Otro punto es que nuestra posición debe de ser siempre y siempre de pedir, orar a Dios, que es lo que nos enseña en su palabra, y esperar la respuesta. Aun cuando muchas veces la respuesta sea sí o sea no. A veces vamos a tener una respuesta que nos enseña, sigue orando, ¿verdad? O a veces espera. Pero nuestro deber saludable como cristiano que nos enseña la palabra de Dios es que oremos a nuestro Padre que está en los cielos y que nos libre del maligno,
como enseñaba Jesús, donde también implica ciertas enfermedades. Ese es nuestro deber, de orar a Dios, no dejar de orar. Dios sigue siendo el mismo, aun cuando tengamos una respuesta que no nos agrade a nuestra carne, debemos de seguir creyendo que siempre es la mejor. Y eso creo que lo vamos a dar en otra clase, ya con ese punto del por qué Dios nos sana muchas de las veces, ¿no? Pero leía una conclusión de Wayne Grudem que me gustó mucho, la quiero leer con vosotros, que creo que también nos ayuda mucho y nos aclara este punto. Dice: podemos decirle a las personas que Dios sana frecuentemente hoy si creemos que ello es cierto y que es muy posible que sean sanadas, pero que vivimos en una era en que el reino de Dios ya está aquí, pero aún no está aquí completamente. Por lo tanto, los cristianos en esta vida experimentarán sanidad y muchas otras respuestas a la oración, pero que también seguirán sufriendo enfermedades y eventualmente la muerte. En cada caso individual es la soberana voluntad de Dios la que decide el desenlace, y nuestro papel es simplemente pedirle y esperar que Él conteste. Para mí es totalmente bíblico. Es lo que también estamos enseñando en diferentes puntos, esta conclusión. Lo que significa es que Dios hará siempre lo correcto. Nuestro deber es confiar y orar, porque creemos que Dios es un Dios que sigue sanando en nuestros días. Eso es lo que nos está enseñando la palabra de Dios, y eso es lo que tenemos que seguir creyendo. Y como muestra de ese creer es lo que tenemos que seguir practicando, que es lo que nos enseñan las doctrinas bíblicas, ¿verdad? De nada vale, ¿verdad?, tener mucho conocimiento o tener una mente muy teológica y muy caliente, pero muchas veces hemos dicho, ¿verdad?, tener frío el corazón. Es algo que Dios no busca en nosotros, no quiere, detesta. Debemos tener un corazón ardiente, donde Dios nos muestre la verdad de su palabra, donde nos sea revelada la palabra, o donde tengamos iluminación del Espíritu Santo en cuanto a la verdad de Dios o a las verdades bíblicas, de las doctrinas bíblicas para con nosotros, donde nuestro corazón arda y tener verdades en nuestra vida de la palabra de Dios. Y por último vamos a ver solamente el porqué, lo de los dones de sanidades, que hablamos que viene en plural. Y cuando nosotros vemos o estudiamos la doctrina o el don de la doctrina de los dones de sanidades, no siempre, y eso es algo que nos enseña aquí en Corintios, capítulo número 12, volvemos a 1 de Corintios, capítulo número 12, versículo número 9 y versículo número 28 nos está enseñando la misma cosa. Los que sanan, y en el 9 estamos viendo este versículo que es dones de sanidades, o este don, por el mismo Espíritu. Pero aquí nos está hablando de plural, y es curioso porque cuando uno está viendo o estudiando sobre los dones de sanidades, no solamente siempre es sanidades físicas. Bueno, de sanidades físicas hemos visto, y es el término que se está usando cuando una persona que está enferma es sanada. Bien sea por la oración de fe de un cristiano, de un anciano, o bien sea también por ese don de sanidad, o ese don de sanidades. En cuanto a las enfermedades físicas, pero he estado buscando algunos ejemplos que creo que también nos incumbe, y creo que nos interesa, saber que a veces nos está hablando de otro tipo de sanidades. De ahí lo que viene en plural, Pablo dice dones de sanidades. Busqué en el griego, en el original, y es que aparece en plural. Entonces, he estado buscando lo que otros creen, lo que la iglesia ha creído, lo que nos está enseñando la propia palabra de Dios, y es verdad que nosotros podemos ver que no siempre se refiere a dones de sanidad físico. Si nosotros vamos al Evangelio de Lucas, capítulo número 6, versículo número 17 y 18, no solo son términos de sanidad física, sino también a veces hay sanidad emocional. Esa es una gran verdad, que también muy posiblemente hemos recibido muchos de nosotros.
esa sanidad que tiene que ver con nuestras emociones, cómo Dios ha sanado algo de nuestro dolor o sentimientos en cuanto a nuestra parte del alma. La parte almática es la que habla de las emociones en nosotros. Y tenemos ejemplos en la Biblia sobre ello y habla sobre esa sanidad. Pero hay otra también que nos está enseñando de cuando personas son liberadas sobre alguna posesión, ¿verdad?, de un espíritu endemoniado. Y la Biblia nos está enseñando que esto también tiene que ver con sanidad. Así que no solamente son las sanidades físicas o las sanidades emocionales, sino que también nos está enseñando de cuando personas son liberadas de ataques demoníacos. Y en Lucas, en el capítulo número 6, versículo número 17 y versículo número 18, y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Versículo 18. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran ¿qué? Sanados. Entonces, buscando algunos ejemplos, en este ejemplo, algo que venga bien completo, ¿verdad?, o bien expuesto, nos está hablando de las sanidades físicas, pero también nos está enseñando aquí, en el versículo número 18, y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Entonces cabe también, ¿verdad?, en el don de sanidades, la sanidad, que una persona pueda ser liberada de un espíritu endemoniado. Y en Hechos capítulo 10, versículo 38, y acabamos aquí, hablando aquí de Jesucristo, solo el versículo 38 del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo número 10, dice: cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces, bueno, cuanto menos esto debe de ayudarnos a ver este plural de dones, de sanidades, no solamente los dones físicos, en cuanto a la sanidad física, no dones de sanidades, sino solamente a los dones o a sanidades físicas, sino a sanidades emocionales y también a sanidades donde personas que son atormentadas por un espíritu demoníaco son liberados. Por personas, cristianos que tienen este don de sanidades, que oran por él y son liberados. También la Biblia nos enseña que eso es una sanidad en ellos. Amén. Pues muchas gracias y que Dios os bendiga.